¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida todos los miércoles de 21 a 22:50. En realidad, a esa hora ya no estamos yendo a casa. Bueno, vamos a agradecer en primer lugar a nuestro operador, el señor Alejandro Rosas. Buenas noches, Fabiana, buenas noches a toda la querida audiencia de Amar la Vida por la 97.1 Radio Tucumán. Estamos aquí con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Ale. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos haciendo hoy este programa. Realmente muy interesante, ya le vamos a estar contando y también vamos a agradecer en segundo lugar a quienes hacen posible Amar la Vida. A Distribuidora Portal, también a Panadería y Pastelería Chocolata, a E&M Centro de Medicina Estética y el 10 Gran Sanduchería. Gracias a todos ellos por hacer posible que Amar la Vida esté al aire. También por otro lado, qué frío se vino el frío con todo, así que hay que abrigarse, cuidarse, estar bien protegidos, no andar como quien no quiere la cosa desabrigado, porque hay mucha gente engripada. Y también, ¿no?, tener las precauciones, por ahí si vemos a alguna persona que está con un resfrío o una gripe, ponerse el barbijo para no contagiarse y bueno, tener todos los recaudos. Y ahora les voy a contar de qué se va a tratar el programa de hoy y también darles las líneas para que ustedes se comuniquen a la radio. Pueden hacerlo al 381-690-9015. Nos pueden ver y también nos pueden escuchar por Twitch en 971 Radio Tucumán y en el canal de YouTube al revés, Radio Tucumán 971. Fabiana. Sí. Ya tenemos a la doctora en línea para que hable con nosotros. Muy bien. Bueno, ahora vamos a contar en qué va a consistir el programa de hoy antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Cada 21 de junio se conmemora el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos para que mejoren los servicios de salud ofrecidos a los pacientes y también se incentiva el incremento de la investigación sobre las causas, tratamientos y cura de esta enfermedad. Asimismo, se busca informar y crear conciencia en la población sobre esta enfermedad. Este día es una iniciativa impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo. Y por eso tengo el honor de presentarle a la doctora Verónica Díaz. Ella es médica neuróloga, neurofisióloga a cargo de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares y Laboratorios de Electromiografía del Hospital Padilla. Bienvenida, doctora Díaz, a Amar la Vida. Hola, Fabiana, ¿cómo te va? Gracias por el espacio. Gracias por permitir que sea por teléfono porque estamos complicados para estar ahí. Muchas gracias. Como decías, es en el marco del 21 de julio, que es el día de la lucha contra la ELA, que bueno, lo que se busca obviamente no es festejar, ¿no?, sino es concientizar sobre de qué se trata esta patología y sobre los avances que tiene, sobre dónde tienen que acudir los pacientes, que muchas veces pasan por un montón de lados antes de llegar al neurólogo, y alertar un poquito más para hacer el diagnóstico lo más temprano posible, ¿no? Seguramente. Yo conocí un caso, bueno, y ahora también, ¿no?, que todos conocemos, que Esteban Bullrich, ¿no?, que sabemos, y bueno, y él creo que es un claro ejemplo para nuestra sociedad de lo que se trata, porque hemos ido viendo la evolución
cómo él de a poco, bueno, está hoy en esta situación de que nada más que por una computadora puede comunicar lo que quiere decir. Sí, bueno, Esteban es un claro ejemplo de, hay dos tipos de reacciones, ¿no? Bien. O sea, que diversas, pero hay dos tipos de reacciones una vez que uno hace este diagnóstico lamentable con una patología muy cruel. Es el paciente que toma absolutamente toda la iniciativa y hace absolutamente todo. Uh-huh. Todo el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, y después está el otro paciente que no puede asimilarlo y no lo puede llevar adelante, ¿no? Esteban es un claro ejemplo de fortaleza. En algún momento hemos tenido la oportunidad de dar charlas para la fundación y la verdad que el apoyo y lo que hacen es excelente. Claro, ¿no? El tema de la aceptación de lo que tengo y cómo llevarlo. Sí, es algo sobre en lo que tratamos de trabajar. Bueno, el tratamiento para este tipo de patologías no es tanto farmacológico, porque si bien hoy es una enfermedad que lamentablemente no tiene una cura hasta ahora, que no quiere decir que eso no vaya a pasar. Hasta hoy no tiene una cura. Hay dos tipos de tratamiento para hacer, uno que es farmacológico, que es un tratamiento modificador, por decir así, y después está otro pilar que no es para nada menos importante, y es en lo que siempre hacemos mucho hincapié, que es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Donde uno aborda al paciente de manera multidisciplinaria, en donde no solo está el neurólogo, ¿no? Sino detrás de eso hay al lado en realidad todo un equipo, ¿no? Psicólogos, de nutricionistas, de psiquiatras, de neurofisiólogos, de fisiatras, de kinesiólogos, de neumonólogos, es todo gastroenterólogos, es todo un equipo en el que tratábamos de sacar adelante el tratamiento no farmacológico, ¿no? Claro, es un tratamiento, digamos, donde es interdisciplinario, pues están siempre todos ahí. Es fundamental que sea interdisciplinario. Ahora, para que la gente conozca un poco más, cuando una persona, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas? ¿Y los síntomas son iguales o son distintos en las personas? Bueno, mira, esto es una patología muy heterogénea, ¿no? O sea, ahí no se sabe, bueno, sí se conoce en realidad cuál es la fisiopatogenia del deterioro. Es una enfermedad neurodegenerativa, como lo es el Alzheimer, como lo es el Parkinson, pero lo que se degenera acá son neuronas puntuales, que son las motoneuronas, ¿no? Ajá. Motoneuronas tenemos en el sistema nervioso central, a nivel de la corteza frontal sobre todo, y tenemos a nivel de lo que es el tronco encefálico, que es bulbo, protuberancia y mesencéfalo, y después a nivel de todo lo que es la médula espinal, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos motoneuronas superiores y motoneuronas inferiores. Si bien es muy médico tratar de explicarlo, claro, un poco para que se entienda, sí. Lo que tiene de característica la ELA es que se afectan las dos motoneuronas, tanto las superiores como las inferiores. Estas motoneuronas lo que hacen es como encargarse de la coordinación de los músculos voluntarios, ¿no? Y músculos voluntarios tenemos en las piernas, en los brazos, usamos músculos para tragar, para respirar. Entonces, cuando se afectan estas motoneuronas, la traducción clínica, que sería el síntoma, principalmente es la debilidad. Si se afecta predominantemente la segunda motoneurona, es la debilidad, el músculo se hace más chiquito, que es lo que se conoce como atrofia, ¿no? Uh-huh. Aparecen unos movimientos en los músculos que se conocen como fasciculaciones, que es la traducción de una denervación del músculo. Y si es más afección de la motoneurona superior, por ahí no es tanto debilidad, sino es más que nada espasticidad, o sea, es como un músculo más rígido. Sí. Y aparece una liberación de todos los que son los reflejos patológicos, ¿no? Aparecen reflejos que no deberían estar en un adulto.
¿Y eso La combinación cuáles serían esos reflejos que no deberían estar en un adulto? Bueno, no debería, no es normal tener reflejo hiperreflexio, ¿no? O sea, a nivel de las rodillas, de los brazos, Sí. no es normal tener reflejos que por ahí son esperables en los niños, Sí. muy chiquititos, como tener signo de Babinski, por ejemplo, en los pies. En un adulto no es normal. Después otros signos que se llaman Hoffman y otras cositas que son un poco más muy de la especialidad, ¿no? Pero Claro. eso empiezan a aparecer ese tipo de signos, bueno, porque se libera todo lo que es el piramidalismo. La combinación de estas dos lesiones neuronales es la que a nosotros nos da la pista diagnóstica, ¿no? Y nos hace prender la lámpara de que algo no está funcionando bien, y el diagnóstico es puramente clínico. No hay un marcador biológico, por decir así, no hay un análisis que se pueda hacer que dé positivo y nos diga que es una ELA, o alguna imagen que se pueda hacer y que nos diga que es una ELA, ¿no? Es un diagnóstico clínico que se hace con criterios. Sí. Y sí, hay que hacer estudios complementarios que, bueno, algunos son para confirmar la sospecha diagnóstica, como por ejemplo el electromiograma, que nos permite estudiar bastante lo que es la motoneurona inferior. Se piden otros estudios básicos también, como resonancia de cerebro, resonancia de columna, para descartar, más que confirmar, descartar que no haya otra patología que simule un síntoma como de ELA, ¿no? Un síntoma Y después semejante sería. Claro, sí, sí, hay que hacer, es fundamental hacer otros estudios para descartar, un diagnóstico por descarte. Uno tiene la sospecha y, como te digo, no puede hacer solicitar un estudio o 2 o 3 estudios que nos digan sí es. Entonces lo hacemos por descarte, ¿no? Claro, tienen que ser muy específicos. Sí. Vas buscando otro tipo, descartando otras patologías que tengan síntomas similares y después es todo agrupar todos los signos y los síntomas con los métodos complementarios, ¿no? Claro. Un diagnóstico difícil de hacer. Por eso es que ocurre esto, ¿no? Que se estima que hay una demora diagnóstica de entre 12 y 18 meses, más o menos, desde que el paciente empieza a consultar. Claro. Es difícil el diagnóstico, y pasa esto, ¿no? Que no es que, y es tan heterogéneo, y que no hay una mezcla de cosas que pasan que hacen que todos los pacientes sean distintos, en donde a veces puede presentarse en una pierna solamente, a veces en un brazo, a veces en un síntoma vulvar. Tenemos dos grandes clasificaciones, que son las vulvares y las espinales. Las vulvares son más las que tienen dificultad para tragar, por ejemplo, dificultad para hablar, una hipersalivación, que es como un síntoma precoz del trastorno de glutorio, trastornos para respirar. Entonces, como verás, son síntomas como que en realidad pueden instalarse y estar mucho tiempo solamente ese síntoma, ¿no? Hasta que aparece otra cosita. Y son pacientes que pasan primero por el traumatólogo o por el neumonólogo o por el gastro, y tarda mucho hasta que llega el neurólogo, ¿no? O sea, tarda bastante. Entonces es fundamental que se difunda para que cualquier médico que lo vea algún síntoma que pueda llamar la atención, busque otra cosita más y haga la oportuna derivación. Y bueno, si es, se haga un diagnóstico temprano, y si no es, también que se pueda descartar, ¿no? Claro, porque como cuenta usted, doctora, digamos, uno puede ir a cualquiera según dónde esté el dolor, digamos, dónde esté ese síntoma que tiene. Y bueno, yo conozco un caso que empezó con un dolor en el brazo. Después de ese dolor del brazo pasó a la pierna, pero tardó tiempo entre uno y el otro. Entonces, lo primero que hizo era ir al traumatólogo. Bueno, hoy ya... Mira que
¿cómo haces? Me das pie para esto, ¿no? O sea, son todos distintos. Eso es algo que yo siempre remarco, ¿no? Es muy heterogénea la clínica. La ELA no debería doler, ¿no? Porque afecta solamente el sistema motor, ¿no? Sí. Pero ese no existe el dolor en la ELA es algo que en realidad no es tan así, pues no deberían tener síntomas sensitivos. Pero dolor, los pacientes con ELA muchas veces lo tienen porque resulta que el brazo no lo mueven y pesa y da dolor articular, Claro. con las posiciones que adoptan y lo demás. Entonces, sí existe el dolor en la ELA, ¿no? Muchas veces despista cuando el paciente, la consulta, la queja principal es dolor, ¿me entendés? Claro, claro, porque es verdad, ¿no? Uno mismo, cuando tiene que tener inmovilizado o el brazo o la pierna molesta algo y uno empieza a caminar distinto, termina doliendo porque pisa distinto, por ejemplo. Uh-huh. Tal cual. Sí. Que no afecte las fibras sensitivas no quiere decir que el paciente no tenga derecho a tener dolor por otras razones, ¿no? Claro, y bueno, y todo eso es lo que hace más complicado el diagnóstico. Sí, eso es lo que da la demora diagnóstica. Y bueno, y un poco por esto, ¿no? Es que uno, si bien tiene que estar muy seguro, hacer muchos estudios y lo demás, los criterios que se utilizan clínicamente nos hablan de las definidas, de las probables. No es que un paciente hay que esperarlo hasta que se hace el diagnóstico de la definida, porque ya está muy avanzado para iniciar el tratamiento farmacológico o no farmacológico que decidamos hacer, ¿no? O sea, se puede hacer ante la sospecha, siempre charlando y explicando y teniendo un diálogo tanto con el paciente como con la familia, porque es muy importante la familia, muy importante el entorno del paciente. Charlándolo, se puede ir iniciando el tratamiento y haciendo los controles y siguiendo a la espera de otros signos que terminen de confirmarnos el diagnóstico, ¿no? Cuando no nos queda del todo claro. Claro, y ahí recién dijo una palabra que es familiar. ¿El ELA puede ser que no sea una sola persona de la familia que lo tenga, sino otros más? Sí, existen básicamente dos grandes tipos, ¿no? Que es la ELA esporádica, que es la mayor cantidad de pacientes, y la ELA familiar, donde la ELA familiar tiene una base genética como más conocida, más establecida, digamos. Se conocen hoy alrededor de más de 20 genes relacionados con la ELA, y es la menor proporción, o sea, sí puede, esa forma de presentación se presenta por lo general, no siempre, pero por lo general en pacientes con un rango etario más joven, y suelen haber más de dos personas en la misma familia. Distinto de la esporádica, que es la forma más frecuente, si extrapolamos datos de otras cortes europeas o de otros estudios, aproximadamente el 5% corresponde a ELA familiar y el 95% a ELA esporádica. O sea, es muchísima la diferencia. Claro, impresionante la diferencia. La ELA esporádica es la ELA más frecuente, como te decía, se presenta por ahí en pacientes un poco más mayores. El rango etario es más o menos entre los 55 y los 65, con una media de 60. Si bien, te vuelvo a repetir, es muy heterogéneo, y lo heterogéneo de esta patología hace que un paciente muy joven pueda tener una ELA esporádica también, ¿no? Esto es como, estoy hablando de datos estadísticos. Claro. La ELA esporádica no es que no tiene una base genética, tiene una base genética, pero no está tan clara como la ELA, que se conoce como ELA familiar, ¿no? Y para preguntar, en este caso, por ejemplo, cuando tienen en la familia, este caso que yo le contaba. Sí. Hola. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Ahí está. Bueno, en este caso que yo le contaba, tuvo un... Bien.
tuvo una prima que ya llevaba 8 años con ella cuando esta persona empezó con los síntomas. Claro. Y por eso decía yo, empezó con el traumatólogo, pero el diagnóstico, justo él fue a visitarla a la prima antes que tuviera ella. Y entonces cuando él vio cómo era la evolución de él, directamente fue y para que le hagan todo el estudios y todo para ver si él no tenía ELA. Disculpe, Fabiana, ¿la doctora puede bajar el retorno de su volumen porque está acoplando con el parlante justamente? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Mejor? Ahí estamos mejor, sí. Sí. Ok. Sí, en ese caso ahí se puede estar la opción de hacer los estudios genéticos, ¿no? El resto de los familiares y que los pacientes lo solicitan. Claro. Pero es algo bueno que se va charlando, como te digo, es súper importante. El paciente es súper importante para nosotros y el equipo multidisciplinario y la familia también, ¿no? O sea, hay muchas veces que en la unidad que tenemos nosotros en el hospital tenemos una charla o 2 o 3 en las que los familiares necesiten, solo con la familia, ¿no? Porque muchas veces delante del paciente por ahí los familiares se van como llenos de dudas. Entonces, por ahí un dato o una opción que siempre les doy es que anoten las dudas en un papelito y las traigan en una próxima reunión solos, sin el paciente, y nos vamos sacando todas las dudas con el equipo para de esa manera, bueno, que el familiar también sepa cómo hacer, ¿no? Porque nadie les enseña cómo levantarlos, cosas sencillas como eso, ¿no? O sea, cuando el paciente no se puede mover, después el familiar está roto su espalda, todo, no sabe cómo levantar, no sabe cómo contener, no sabe cuáles son los signos de alarma, las trabas que por ahí tiene el sistema para conseguir el tratamiento, es todo un conjunto, ¿no? No solo el paciente. Claro. Y hay un montón de cosas para hacer, ¿no? O sea, muchas cosas. Esto de que no hay cura, no hay tratamiento, es una frase incómoda para mí cuando la escucho, porque si bien es verdad, no es que tiene un tratamiento curativo, pero no es lo mismo un paciente que no hace que hace rehabilitación que uno que no lo hace, ¿no? O que hace los controles respiratorios con uno que no lo hace. O sea, la enfermedad per se hace perder mucha masa muscular, pero un paciente que además no duerme bien porque no respira bien y no usa de manera oportuna el BiPAP para el BiPAP nocturno o diario de acuerdo a la necesidad, colabora con esta hipoxia que también colabora con la pérdida de músculo. Un paciente que no se alimenta bien porque no está pudiendo tragar, entonces cambió su dieta para alimentos licuados o sopitas y no hace la gastro oportuna para la alimentación correcta, está colaborando con la pérdida muscular. Un paciente que no hace kinesioterapia está colaborando con la inmovilidad y con la pérdida muscular, entonces no es lo mismo el paciente que hace el tratamiento al que no lo hace. Totalmente. Doctora, ahora vamos a ir a una pausa y vamos a volver, y justamente sobre esto le quería preguntar, la familia, ¿no? En todo esto que nos iba contando, ¿cómo actúa ante esta situación? Bueno, ¿te lo charlamos ahora? Ahora, después de la pausa. Listo, bárbaro. Me quedo con quien escucha. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 381-690-9015. Pueden hacerles preguntas a la doctora. Y también, para que sepan, estamos en Radio Tucumán en la 97.1 y pueden ver nuestro diario digital en www.radiotucumán.com.ar. Y hoy estamos acá junto a la doctora Verónica Díaz hablando de este tema que es tan importante difundir para que se conozca, que es ELA, esclerosis lateral amiotrófica.
Doctora, ahí recién la dejaba antes de la pausa con la pregunta de la familia, ¿no? Ocupa un lugar importante, pero ante esta situación, ¿cómo actúa? Y bueno, hay diversas reacciones, ¿no? No sabría exactamente darte un patrón de cómo actúan. La familia la mayoría de las veces apoya siempre, ¿no? Y acompaña siempre, y es la que está, y la que va, y la que lo lleva al paciente, y también la que siempre busca respuesta, ¿no? No es solo, por eso te decía, no es solo la atención que uno tiene que brindarle al paciente, sino muchas veces uno no piensa en el cuidador del enfermo, ¿no? Uh-huh. No tan solo en esta situación, en esta patología en particular, sino en muchas cosas. Porque yo trabajo en un hospital y por ahí se ve que muchas veces uno no piensa en el cuidador. Hay que cuidar al cuidador, porque si no, el enfermo está mucho más complicado, ¿no? Si no tiene ese apoyo emocional y bueno, y físico también, ¿no? Claro. Sí, se les brinda asistencia también si el familiar la necesita, ¿no? Sobre todo la asistencia psicológica, si la necesita, se brinda el apoyo. Claro, ahí recién me quedó esto de cómo enseñar, ¿no?, al familiar mientras pueda, de cómo moverlo, cómo levantarlo, digamos, cómo hacer las cosas. Sí, tal cual, o sea, eso se va viendo sobre todo con los kinesiólogos, tratando de explicarle, ¿no? No es lo mismo levantar un paciente peso muerto, sabiendo cómo hacerlo, qué posición usar con el cuerpo, que utilizando mal la fuerza, ¿no? Y esas cosas básicas, ¿no? O por ejemplo la terapista ocupacional, enseñarle a hacer cosas para que el paciente siga valiéndose por sí solo hasta que se pueda, como cosas básicas como comer, por ejemplo. Es todo, se va haciendo, es muy personalizado, ¿no? Se va guiando mucho de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Nosotros tratamos de conversar previamente con el con el resto del por ejemplo la neumonóloga y el fisiatra, que son los que más vemos en conjunto los pacientes, sobre las necesidades o las últimas cosas, que muchas veces no son médicas todas, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son trámites de la obra social o cuestiones por ahí de no conseguir la medicación o de turnos o lo demás. Lo que tratamos de hacer es de que el paciente no ande boyando, ¿no? Sí. Porque de por sí ya cuesta mucho que se llegue al diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, lo que intentamos hacer es de que la atención sea fluida, ¿no? Y que no tenga que por ahí esperar. Todos trabajamos en el sistema público, entonces los turnos son lerdos y tienen una, no sé si decirte atención especial, pero hay sobreturnos siempre disponibles. Claro, justamente este tema, ¿no?, tan importante que es el de las obras sociales, que sabemos que muchas veces cuestan, ¿no?, que nos autoricen alguna cosa, y en este caso son urgentes. Claro, sí, sí, son urgentes. La medicación, las prácticas, la rehabilitación, sí, todo es urgente, todo debería ser más fluido, ¿no? Y yo creo que un poco para eso es que hacemos todo este ruido, ¿no? Para que se conozca, porque hoy se conoce porque hay un par de famosos que tuvieron la mala suerte de tener la patología, pero lo cierto es una patología que existe desde el siglo XIX. Entonces, existe hace muchos años y estaba muy subdiagnosticada, ¿no? Sí. Porque no se la pensaba. Y ahora con todas estas difusiones, estos espacios, charlas, y toda la difusión y los medios y lo demás que apoya, hoy se conoce un poco más y se hace un poco más de presión para un montón de cosas, ¿no? Para obtener cosas que antes eran impensadas, ¿no? Como un dispositivo para que un paciente pueda comunicarse solamente moviendo los ojitos, y una serie de otras cosas, ¿no? Que antes era impensado. Claro,
Claro, bueno, eso ayuda mucho la tecnología, ¿no? Todos los avances que hay para que, bueno, para que estas personas puedan seguir comunicadas con su familia, con su médico, que bueno, que continúe esa relación. Sí, es muy importante saber qué es lo que el paciente quiere, ¿no? Y sobre todo en las últimas etapas de la patología también es muy importante saber qué es lo que quiere el paciente, porque hay decisiones difíciles que tomar en algún momento y siempre es un paciente que hasta el último momento de su vida está lúcido, ¿no? O sea, son muy poquitas los casos de esclerosis lateral amiotrófica que tienen componente cognitivo, que es la demencia frontotemporal, la cual no están en sus con el poder de decisión, digamos, ¿no? Pero el resto, la gran mayoría de los pacientes tiene la lucidez intacta, ¿no? Entonces es súper importante la comunicación, y el hecho de que uno los conozca desde hace mucho tiempo va estableciendo formas de comunicarse, ¿no? Porque resulta que de golpe venís viendo un paciente hace mucho tiempo que vos entendés perfectamente lo que te quiere decir, por más que no se le entienda nada de lo que hable, porque lo ves hace un montón, ¿no? Sí. Y es importante todo eso, toda esa cuestión que, como te digo, no es tan médica, ¿no? Sino es más empática, es más del día a día, es más de vernos con frecuencia, es más de los pacientes con ELA también tienen otras cosas, ¿no? También se enferman, también se resfrían, también son diabéticos, también tienen que vacunar, también otras cositas que por ahí son difíciles cuando el paciente no se puede mover, ¿no? Claro. Y el hecho de tener un circuito más o menos armado y verlos con frecuencia, se les puede ir facilitando todo eso, ¿no? Que no es que se diagnosticó y bueno, no tiene tratamiento, hay que aceptar, o sea, no es Claro. así, hay un montón de cosas para hacer. Y acá en Tucumán, digamos, que usted está encargada de esta sala, ¿qué nos puede decir con relación, si hablamos de estadísticas, ¿no? ¿Cómo estamos en Tucumán? Mira, los datos que tenemos son, como te decía, son todos extrapolados de otras cortes, ¿no? En Argentina no hay no hay estudios estadísticos muy certeros, digamos, o sea, pero si hay una incidencia, se conoce que aproximadamente es entre 1 y 2 cada 100.000 pacientes por año. Si hacemos números, en Argentina unos 800 pacientes por año nuevos, seguro. O sea, es una enfermedad que está dentro de las enfermedades raras, Sí. pero no es tan poco frecuente. Qué bárbaro. No tenía idea de la cantidad. Impresionante. Sí. Es bastante. Y digamos, acá en nuestra provincia, digamos, con la creación de esta sala, usted ve, digamos, que, no sé, digamos, cómo sería antes, pero hoy, digamos, con esta oportunidad de que cuando le dan el diagnóstico tengan un lugar donde ir, me parece a mí que también esto cambia, ¿no? Cambia un poco, más allá de que no tenga curación todo, pero cambia la posibilidad del paciente de saber que está contenido. No, eso seguro, ¿no? Hace falta hacer... te digo algo básico, los tiempos por ahí que uno tiene en la consulta son cortitos, ¿no? Se ven muchos pacientes, porque no es que yo en el hospital no es que solamente hago esclerosis lateral amiotrófica, veo muchas otras cosas, pero tratamos de destinar un día para ver especialmente con el tiempo que se merece a estos pacientes, ¿no? Porque como te digo, son muchas las cosas que tratamos de resolver en una sola consulta, y nos ponemos en contacto con el resto de los médicos que estamos trabajando con esto, y todos muy predispuestos, facilitan los turnos y hacemos como para que el paciente tratamos de que el paciente no tenga que volver 10 veces.
en el mismo mes para hacerse distintas cosas, ¿no? O sea, eso es lo que ha costado mucho, pero se aceitó y funciona bien, y sé que va a funcionar mucho mejor. Acá Gringa nos pregunta que cuál es la diferencia entre ELA y la esclerosis múltiple. Vos sabés que, como se llaman parecido, es una pregunta muy frecuente. Es más, hay muchos pacientes que, bueno, todos tenemos acceso a Internet hoy, ¿no? Entonces, muchas veces se busca esclerosis y los pacientes que vienen y te preguntan, pero yo tengo un amigo que tiene lo mismo y está tomando una medicación que es para la cura. Son dos cosas completamente distintas. Llaman parecidos, pero son totalmente distintos. La esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, sí, es una enfermedad más que nada del sistema nervioso periférico, ¿no? Te digo más que nada porque está un poco cuestionado ahí, porque también tiene algo de componente, como te decía al principio, de las motoneuronas que están en la corteza frontal, que es el sistema nervioso central. Sí. Pero afecta más que nada músculos y nervios, ¿no? Sí. En cambio, la esclerosis múltiple es una patología puramente del sistema nervioso central. Y es de otra cosa, es desmilinizante, es autoinmune, tiene múltiples tratamientos, entonces es muy distinto, completamente distinto. Claro, y justamente en esto, ¿no? El porcentaje de una persona con ELA, ¿cuál es el tiempo de vida que se le da aproximadamente? Mira, si hay un tiempo, ¿no? Que se habla de entre 3 años y 5 de promedio, pero lo cierto es que, como te repetí hace un ratito, es tan heterogéneo que hay pacientes que pueden vivir mucho menos que eso y otros que pueden vivir mucho más, ¿no? Depende de un montón de cosas, no Claro. solo de la terapia, ¿no? Sino de la forma de presentación, de si afecta más la parte vulvar, la parte espinal, o depende de muchísimas cosas. Claro, tiene que ver con varias cosas, digamos. Sí, ningún paciente de los que he tenido se han comportado igual, ni siquiera con en la evolución, ni en la forma de presentación, ni en la respuesta al tratamiento, ninguno. Todos fueron completamente distintos. Bueno, yo esta persona que le contaba vivió 14 años. Mira. En Brasil. Sí, Y digamos, mientras que la esclerosis múltiple, como decía, tiene un montón de tratamientos, es otro, ¿no? El tema de... tienen completamente distinta, la fisiopatogenia es distinta y por lo tanto la manera de atacar, por decir así, Sí. la patología es distinta, ¿no? O sea, el tratamiento es distinto. Claro, claro. Y en cuanto a, bueno, a todo esto, ¿no?, que estamos hablando, le piden a usted, pues yo sé que hay muchas veces casos que tienen distintos tipos de episodios o respiratorios o de distinta índole. ¿Le han pedido, aunque en la Argentina no esté, ¿no?, aceptado, la eutanasia? Qué tema difícil. Sí, hay pacientes en los que, sobre todo en las primeras partes, ¿no?, del diagnóstico, en las primeras etapas, sí, los pacientes sí lo charlan, ¿no? No es lo más frecuente, Sí. pero en las primeras etapas sí me ha tocado conversarlo y nada, bueno, pero por lo general la mayoría después habla con la familia y se habla siempre del momento final de la patología, que eso sí es algo que lo tratamos entre todos, lo tratamos con la familia, con el paciente, de acuerdo a lo que él quiera, con el tema de bueno, a estos pacientitos no se deberían intubar, ¿no? Entonces es un momento complicado y está muy bien tenerlo hablado, sobre todo la familia y el paciente.
Pero sí, es un momento complejo, es complejo y no es ni siquiera una sola charla, son muchas. Y muchas veces es la charla recurrente, ¿no? Y la pregunta del por qué ocurre también es una pregunta muy frecuente, que lo cierto es que uno trata de responderla siempre, pero no hay como te decía al principio, se conoce las hipótesis de la psicopatogenia, de la degeneración de la motoneurona, pero por qué ocurre de un día para el otro no se sabe. Claro, no se sabe. Claro, así cuando uno tiene una enfermedad, en este caso ELA, siempre es por ahí, alguna de las preguntas que yo escucho es: ¿qué hice mal? Capaz que comí algo, capaz que, o sea, como que se echan la culpa de que a lo mejor hicieron algo mal y por eso tienen. Sí, eso, hay muchísimas hipótesis sobre los factores predisponentes, ¿no? Lo cierto es que se han planteado muchas cosas en la exposición a metales pesados, a órganos fosforados, al consumo crónico de AINES, de aminoácidos, al ejercicio extremo, a un montón de cosas. Lo cierto es que a la hora de individualizar un factor de riesgo como tal, o un factor de riesgo predisponente, no se ha logrado. Lo que sí está como definido es que, bueno, que es un poco más frecuente el sexo y la edad, digamos, o sea que a medida que avanza la edad sería como más factor de riesgo, digamos, presentar la patología, y en los hombres tienen un predominio por encima del sexo femenino, que a medida que avanza la edad eso se va equiparando, ¿no? Pero son los únicos dos factores de riesgo que se conocen como tal, digamos. Claro. Pero sí se ha planteado muchísimos probables factores de riesgo, pero no hay definido algo así. Cuando se los intenta individualizar, es un poco difícil. Uh-huh. Y justamente, ¿no? La persona que tiene ELA está en la casa, digamos, cuando ya todo va avanzando, ¿está en la casa o tiene que estar internada? No, eso es decisión del paciente y, bueno, de los recursos que tenga y de la razón por la cual esté complicada, ¿no? La mayoría de los pacientes es por una cuestión respiratoria. Muchos de los pacientes tienen el BiPAP constante, que es un dispositivo para respirar mejor, por decirlo así. Claro. Y si el paciente decide estar en su casa, no tiene indicación de internación, ¿no? Claro, digamos que es decisión del paciente. Sí, es algo que tratamos de estar muy charlado. Muchas veces se charla mucho y igual después acuden igual al centro médico y se les da el apoyo que requieren, ¿no? Claro. Sí, porque la verdad que si están en casa y bueno, a medida que va la situación avanzando, es como si fuese un hospital la casa, con todo lo que necesitan para mantenerse con vida. Sí, depende mucho de la situación, como te digo, no siempre están así, ¿no? O sea, no siempre están así. Claro. Pero más que por ahí de esa etapa como más compleja de la patología, no porque no me gusta hablar, sino porque me gusta mucho más hacer hincapié sobre lo que se puede hacer en el momento del diagnóstico, ¿no? O sea, eso es muy importante, porque nada, cuando hablamos de una patología que no tiene cura y no tiene tratamiento, es como muy poco alentador, pero lo cierto es que hay muchas cosas para hacer, y ese sería el mensaje que me encantaría dejar, ¿no? Que hay muchas cosas para hacer y que no solo es farmacológico, sino no farmacológico, y es el pilar más importante, y que bueno, que los pacientes tienen apoyo cuando desde el momento que se hace el diagnóstico, se hace el seguimiento y el acompañamiento, y que hay gente que está muy predispuesta a poder acompañarlos, no tanto al paciente como al familiar.
Claro. Y acá en Tucumán, ¿desde cuándo se creó esta sala? No es una sala en sí, ¿no? El hospital trabaja tiene es el hospital de referencia neurológico y está como dividido por sectores, digamos, en donde el sector de neurología tiene subespecialidades, en donde se ven varias cosas, o sea, la gente de epilepsia, de los pacientes epilépticos, los de esclerosis múltiple, cefalea, migraña, Parkinson y neuromuscular. Dentro de neuromuscular es donde estoy yo, y ahí se ven no tan solo pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, sino todo tipo de patología neuromuscular. Durante durante mi formación vi que en los lugares donde me fui a formar con los pacientes con ELA se trabajaba en un equipo multidisciplinario. Entonces fue muy de a poco intentando implementarlo. Nos falta todavía mucho, nos faltan algunos participantes, por decirlo así, que imagino que pronto vamos a poder completar, que son algunas subespecialidades que no es que no los vean a los pacientes ahora, sino que como que no forman parte del equipo de manera constante. Claro. Pero con eso y con la buena predisposición del resto de los profesionales, como la doctora Coronel, que hace la parte de neumonología, o el doctor Agudo, que hace la parte de fisiatría, que están desbordadísimos de trabajo siempre, pero siempre tienen el sobreturno para el paciente con esclerosis y va a hacer el seguimiento, y eso funciona de esa manera, y la verdad que se va aceitando cada vez mejor, y la idea es que esto funcione cada vez mejor, ¿no? Y se pueda ir mejorando sobre la marcha. Debemos estar haciendo esto de esta manera hace un año aproximadamente. Ah, buenísimo. Ahora tenemos que ir a una pausa, y algo que me dijo recién, que está en el sector de la parte neuromuscular, para que nos cuente, digamos, qué abarca todo eso, más allá del ELA que estuvimos hablando, ¿no? Ok. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerde que pueden comunicarse al 381-690-9015. Hay un montón de mensajes, doctora Verónica, que dicen, vale. hay personas que dicen que no tenían ni conocimiento que existía ELA, este tipo de enfermedad. Y después otros dicen que pensaban que era algo semejante a la esclerosis múltiple. Sí, es muy frecuente eso. Sí. Es una confusión muy... Y después otra de las preguntas, esta sí es una pregunta que creo que ya la contestamos, ¿no? Que la contestó, que era ¿qué tiempo de vida tienen las personas con ELA? Que bueno, usted dio que no hay un límite, sino que puede ser variado. Sí, hay una expectativa de vida, ¿no? Como te explicaba, que la mayoría es estadístico, no es que sea así, o sea, es entre 2 años y 5, pero lo cierto es que puede ser mucho menos o mucho más también. Claro. Y después un mensaje de Sofía que dice que la felicita por la labor que hace. Bueno, muchas gracias. Así. Bueno, la pregunta que había quedado pendiente, que nos contaba que está en el sector neuromuscular, ¿no? ¿Qué otras cosas más compete a esto? ¿Las patologías neuromusculares? Claro, que usted está en el sector más allá del ELA, ¿qué otras cosas más se ven en este sector? Sí, mira, hay muchas cosas. Todo lo que serían las polineuropatías, las miopatías, o sea, las enfermedades del nervio, las enfermedades del músculo, las miastenias gravis, las enfermedades de la placa neuromuscular, las enfermedades de motoneurona como la ELA, y que no es tan solo la única, o sea, enfermedades motoneurona son varias. La ELA es la más conocida y la más frecuente, pero son varias enfermedades de motoneurona.
Básicamente es eso, ¿no? Todo lo que sería el sistema nervioso periférico, las enfermedades del sistema nervioso periférico. Claro, y eso más o menos también es lo mismo que empiezan, digamos, en este caso, ¿son también distintos los síntomas que pueden existir? ¿De las enfermedades neuromusculares Sí. en totalidad o con respecto Claro. a la ELA? Me pregunto. No. De las enfermedades, digamos, de otro tipo de enfermedades. Sí, son todas distintas. O sea, las biopatías tienen su sintomatología, las polineuropatías tienen su sintomatología, es porque es distinto el órgano diana que se afecta, ¿no? Y entonces la traducción como síntoma es distinto, como signo y síntoma es distinto de acuerdo a lo que se dañe. Entonces, en una polineuropatía lo que se daña son los nervios, Sí. las fibras nerviosas, que son varias. Hay fibras sensitivas, fibras motoras, fibras finas, fibras gruesas, hay varias. Entonces, dentro de esas hay muchísimas subpatologías. En el músculo lo que se daña, es el músculo en sí, que son las miopatías. Sí. También hay un montón de tipos, hay genéticas, hay esporádicas, hay adquiridas, hay muchas. Y en las enfermedades de placa neuromuscular hay varias también, pero la más conocida es la miastenia gravis, que es una patología muy frecuente y muy conocida también. Y después, como te decía, están las enfermedades de motoneurona, que son varias, no tan solo la ELA. La ELA es lo que tiene la característica que afecta en las dos motoneuronas, la superior y la inferior. Claro. O sea que tienen un trabajo realmente increíble todo lo que están haciendo ustedes, ¿no? En el hospital. Sí, es un lindo grupo de neurólogos, somos bastantes. Claro. Y en este caso, digamos, ¿usted dónde se especializó? Yo hice mi formación como neuróloga en el Hospital Padilla. Sí. Terminé ahí mi residencia y después me fui al hospital de el Sant Pau, que es en Barcelona, España. Ahí fui a hacer neuromuscular y electrofisiología, digamos, que es la parte de electromiogramas y lo demás. Y después, el año pasado, terminé un fellow en el Hospital Privado de Córdoba de neurofisiología y hoy estoy terminando también la diplomatura en neurofisiología clínica. Claro, digamos que está constante formación. Sí, eso le iba a decir, totalmente, ¿no? Que bueno, que en cierta forma, evidentemente es lo que la apasiona, ¿no? Que le gusta este tema y bueno, y por eso se dedica también. Sí, es muy apasionante, es muy interesante y claro, sí, tiene que gustarte, ¿no? Porque no devuelve mucho, ¿no? Sobre todo ese tipo de patologías que no tienen tratamiento, no tienen cura, que como hay que ponerle mucho esfuerzo, pero es importantísimo que se difunda. A mí esto me encanta, que se difunda, que se conozca, que la gente sepa que no están solos, que hay cosas para hacer, que hay donde ir a preguntar, donde ver cómo se soluciona una cosa, cómo se soluciona la otra, donde los interconsultores y lo demás. No es solo el diagnóstico terrible y nada más, ¿no? Es una patología muy cruel, hablando de lo que nos ocupa hoy, ¿no? Que es la ELA. Claro. Es muy cruel, pero bueno, hay un equipo con muchas ganas de apoyar, así que ese es el mensaje que me encantaría dejar. Y en el caso, digamos que una persona quieran comunicarse con ustedes, ¿hay alguna página, algún contacto que puedan llamar o contactarse? Bueno, está el teléfono de salud escucha del sistema público, que por ahí es un poquito más complejo porque entran las llamadas para los turnos de todas las especialidades, pero la parte del neuromuscular en sí, o sea, con eso te quiero decir que se puede pedir turno para neurología general, que se pide turno por salud escucha, sí. Y desde ahí los neurólogos generales derivan a la unidad de neuromuscular, que es donde estoy yo. Sí.
O se puede pedir, la unidad de neuromuscular tiene una agenda un poco más cerrada porque es solamente ese tipo de patologías y se piden los turnos en el hospital directamente. En la sala de neurología se dan los turnos. O sea, esas serían las formas que tienen de contactarse con ustedes y bueno, y sacar un turno en el caso de ser necesario. Y por otro lado, están, digamos, bueno, más allá de que ustedes están trabajando en esto, ¿se están dando charlas así de difusión, todo? Cuando nos invitan, como en esta ocasión, sí. Por ahí me encantaría que sea algo que está como proyecto, ¿no? Que sea un poco más que nazca más desde la formación del hospital y lo demás, pero a veces es un poco complejo llevar adelante la parte asistencial y la parte como docente, por decir así, complicado, ¿no? Claro. Pero cada vez que nos invitan, sí, siempre. Como te decía, la gente de Esteban Burlich, de la fundación, Sí. me ha invitado varias veces a dar charlas, sobre todo a los alumnos de los últimos años de la Facultad de Medicina. Ajá. Porque bueno, de ahí nacen un montón de médicos de distintas especialidades, ¿no? O sea, no tan solo neurólogos, sino lo que te decía, puede llegar por cualquier especialidad. Entonces es importante plantar la duda diagnóstica, porque si uno no lo piensa no lo va a diagnosticar nunca, porque no lo va a buscar. Claro. En todas las especialidades. Entonces la idea de la fundación era que la facultad en sus últimos años sobre todo reciba una charla sobre este tema y se vaya con los tips, digamos, los tips diagnósticos. Claro. Acá hay una pregunta que dice si también tratan la neuropatía diabética. Sí, todo eso. Ah, también. Ahí, bueno, yo soy diabética, y justo preguntaron eso. Bueno, cuando usted hablaba de la polineuropatía, me imagino que eso debe ser algo doloroso. Las polineuropatías son dolorosas. Sí, porque cuando uno tiene la neuropatía, ¿no? La persona diabética es dolorosa, y esta al ser poli, me imagino que debe ser mucho más. Sí, la neuropatía que es de muchos nervios se llama polineuropatía. Uh-huh. Sí, bueno. Claro. Bueno, ahí le contestamos al oyente esta pregunta que le hacía y realmente es algo, bueno, que es un orgullo, creo que tener en nuestra provincia, en el Hospital Padilla, que se dediquen a esto y sobre todo, ¿no?, que siempre cuando hay una enfermedad, en este caso que no tiene cura, pero que ustedes están trabajando fuertemente en la contención, porque también tarde o temprano en el tiempo también hay un vínculo entre el paciente y el médico, y la familia que acompaña, que está, y que ustedes también le van enseñando cómo es el manejo del paciente. Están también, ¿no?, como decíamos, es algo interdisciplinario. Y en la parte espiritual, ¿también tienen acompañamiento? Eso no lo tenemos en el hospital. O sea, si hay acceso, porque hay un cura que va al hospital cada vez que se visita, pero no lo tenemos como parte del equipo, digamos. Pero no es algo que suelen solicitar los familiares, es algo como que hacen, es más fácil de conseguir, digamos, ¿no? De acuerdo a la creencia de cada paciente. De cada persona, sí. Claro, decía yo, capaz que también, ¿no?, esta contención espiritual, que vamos por el tema de la aceptación, ¿no? Que por ahí es un trabajo también en forma conjunta, lo que tiene que ver con la terapia psicológica y bueno, y la parte espiritual, aquellos que lo puedan requerir. Claro. Sí. Por ahí es más fácil acceso, ¿no? Y es de acuerdo a la creencia, como te decía, ¿no? Que son múltiples. Claro.
La verdad, doctora Verónica, le agradezco infinitamente que hoy haya podido dar esta posibilidad a todos los oyentes de Amar la Vida, de conocer más acerca de ELA, esta enfermedad que, como decía, ¿no? Lo más importante es difundir, que se siga investigando para poder llegar a una cura en el tiempo. Sí, se está haciendo muchísimas investigaciones, hay muchos trabajos de investigación con fármacos que esperemos que funcionen. Hoy hay un tratamiento para un tipo específico de ELA familiar que tiene un gen particular, si bien es un pequeño grupito, pero hay un tratamiento modificador y es muy alentador eso, ¿no? A medida que se vaya conociendo, va a ir surgiendo cada vez más porque se tiene más apoyo económico también, ¿no? Que es algo súper importante para apoyar las investigaciones. Pero hay mucho trabajo de investigación hoy por hoy, no es que no hay nada, hay muchísimo. Claro, y en ese caso, ¿no? Hablando para que se pueda seguir investigando todo, ¿hay algún lugar donde las personas, por ejemplo, puedan hacer una donación para sumar a que se siga trabajando en esto? Sí, las fundaciones que tienen un espacio para recibir donaciones. Ah, perfecto. Y hacer la distribución correspondiente de acuerdo a lo que se necesita, digamos. Claro, según eso, bueno, uno busca entonces, bueno, en internet lo busca, googlea y según donde uno quiera ayudar, bueno, ahí directamente encontrará todos los pasos necesarios para hacer la donación. Sí, me imagino que sí, la verdad es que desconozco cómo se hacen, pero las fundaciones deberían tener un espacio, ¿no?, para recibir las donaciones. Claro, seguro que sí. Así que, doctora, para que les deje un mensaje hoy a los oyentes de Amar la Vida, con esa pasión que le pone en este tema cuando nos transmite, ¿no? Y nos dio este gran aprendizaje y educación, porque hay cosas que por ahí uno desconoce y es muy bueno que la persona, ¿no?, encargada y especialista en cada uno de los temas sea quien nos transmita la información. Como mensaje muy importante, que si bien es una patología que no tiene cura, no quiere decir que no tenga tratamiento. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Bien. Eso, donde hay muchas cosas para hacer, que se puede hacer mucho para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Claro. Perfecto. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, Amar la Vida está abierta para lo que necesiten difundir ustedes, ya sea de ELA o de cualquiera de las otras enfermedades que tratan en su sector, para que la gente conozca más. Y no, muchas veces digo yo que a veces podemos tener síntomas y creer que es tal cosa, y no vamos al médico y por ahí cuando vamos ya ese síntoma pasó a ser otra cosa más delicada. Claro, sí, siempre es buena la consulta oportuna, ¿no? Exactamente. Así que le agradezco por haber difundido ELA, que esta enfermedad tan importante y que debemos conocerla todos. Y sobre todo, bueno, felicitarla a usted y al equipo que tienen, que están trabajando en el Hospital Padilla, y bueno, y que puedan seguir adelante, conseguir más recursos para mejorar también la atención, que siempre la tecnología y todos los avances ayudan. Entonces, bueno, mis felicitaciones para ustedes. Bueno, Fabiana, te agradezco. Un saludo grande. Gracias. Hasta luego. Así estábamos escuchando a la doctora Verónica Díaz hablándonos, ¿no?, de esta enfermedad que es ELA. Y como dijo ella, no tiene cura, pero existe tratamiento. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos.
y me hace sentir Ya estamos en el último bloque del programa, un tema la verdad que es súper interesante, por los mensajes no muy conocido, y bueno, esa era la idea, ¿no? Difundir hoy en Amar la Vida lo que es ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Como decía la doctora, no confundir con esclerosis múltiple, son cosas totalmente distintas. Y sí, cura no tiene, tratamiento sí. Y la verdad que el gran ejemplo que tenemos de resiliencia y que sigue apostando a la vida y todos los días enseña algo nuevo es Esteban Bullrich. Hay personas que en la vida, cuando tienen una enfermedad, digamos terminal, como en este caso, tienen dos opciones, ¿no? O entrar en esos pozos depresivos de no querer vivir, porque no pueden aceptar lo que tienen. Y por otro lado, de seguir apostando a la vida a pesar de, que es la mejor forma que tenemos de vivir. Porque siempre en la vida tenemos muchas cosas, lo importante es saber afrontar ese momento, ese diagnóstico cuando te lo dan. Y si algo tengo claro en mi vida es que hay que disfrutar hasta el último segundo que estemos aquí. Sea por lo que sea, tengamos una enfermedad o no. Hay algo que en nuestra vida todos debemos saber, que no sabemos si estamos mañana. Entonces hay que vivir el día como si fuese el último. Es la mejor forma de poder disfrutar de la vida cada segundo, con las cosas que nos gustan hacer a cada uno, darse el tiempo para las cosas que nos gustan. Porque vivimos hoy en una vorágine de hacer cosas, de estar estresados. Es verdad, capaz el dinero no alcanza como antes, entonces buscando qué hacer para tener más dinero y nos olvidamos de la familia. Llegamos a casa cansados, comemos, nos acostamos y aquellos que tienen hijos ni siquiera tienen la posibilidad de conversar con sus hijos o verlos crecer. Entonces por ahí hay que medir esas cosas, quizás sí es necesario el dinero, pero hasta cierto punto llena más un abrazo de un hijo, un abrazo del ser querido, que todo el dinero que uno pueda tener. Y en estos casos, que existen enfermedades así, también, ¿no? La familia, la persona que acompaña al enfermo, también tiene que estar preparada y ser acompañada. Porque es difícil estar presentes, enteros, al lado de una persona que está sufriendo esta enfermedad. Entonces, ambos deberían estar acompañados y siempre, como dicen, ¿no? Cuando la persona que acompaña no descansa, está desvelada, no come bien, se termina enfermando. Y el enfermo necesita a su acompañante entero. Entonces también hay que cuidarse. También hay que estar presentes y vivir más allá de la situación que toque en ese momento. Hay personas, como estábamos el otro día hablando con el doctor Pepe Valencia, que le acompaña a muchas personas en su etapa terminal. Esto de dejar escrito qué es lo que quieren, de poder hacer un cierre de su vida de otra manera, hasta el momento que tengan que irse. Y poder tener en su corazón esa paz, ese abrazo, ese amor que se necesita
porque también es bueno acompañar y no dejar solos a aquellas personas que están transitando una enfermedad. Entonces, saber, como cuando hablo tanto de la donación de órganos o la donación de sangre o de las personas con discapacidad, no esperemos estar en ese lugar que necesitamos del otro para darnos cuenta que todos los seres humanos son importantes. Quizás hoy no me toque, pero mañana no sé. Entonces tengamos mayor empatía con el otro. Y en este caso, aquellos familiares, amigos que están transitando con un amigo esta enfermedad, acompañen también. Porque a veces pasa que cuando te dan el diagnóstico, todos aquellos que desean que eran tus amigos desaparecen. Y se queda únicamente o la esposa o la madre. Se queda una persona o dos personas cuidando al enfermo. Y los amigos desaparecieron. No están. Entonces tengan un corazón más generoso de poder también acompañar a la familia y a ese amigo o amiga que está pasando esta enfermedad. Acompañen, no dejen solos ni a la familia ni al enfermo. Esas son cosas gratificantes para el que lo puede hacer. Porque a veces te dicen, no, pero es que me da cosa verlo así, me da no sé qué pena, qué tristeza, qué pobre lo que tiene. Esas cosas dejen de lado, porque la persona sigue viva y los necesita. Entonces hay que cambiar esa mirada, porque para salir corriendo y mirar hacia otro lado son muchos. Que sean todos los que están escuchando hoy, por lo menos de esos 5 dedos que tenemos en una mano, sean ustedes uno de ellos. Uno de los que pueden acompañar, pueden abrazar, pueden poner el hombro, quizás para que ese familiar llore y se desahogue. Y para que ese enfermo también pueda transmitirles lo que sienten. Creo que como seres humanos tenemos muchas cosas. Y estas cosas que por ahí son difíciles de vivir, nos hacen mejores seres humanos. Entonces, aprendamos a vivir con calidad, a vivir generosamente, a vivir amándonos y amando al otro. Y no miremos al costado. No hagamos de cuenta que estamos ciegos y que pasamos de largo sin ver qué hay a nuestro alrededor. Ese amigo, esa amiga te necesita, sea la enfermedad que sea. Y la familia también. Bueno, este fue el tema que hoy tocamos en Amar la Vida. Vamos a ver la semana que viene otro tema interesante para seguir creciendo, aprendiendo, educándonos en Amar la Vida. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Alejandro Rosas. Que tengan ustedes muy buenas noches, un gusto estar en Amar la Vida, por supuesto. Fabiana, será hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Muy bien, Ale, mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, El 10 Gran Sanduichería, EIM, Centro de Medicina Estética. Será hasta el próximo miércoles.